Sistema reproductor femenino. Entonces vamos a trabajar los mismos puntos básicos que realizamos en el resumen del sistema reproductor masculino. Es decir, vamos a hablar de su control hormonal y vamos a hablar de su anatomía. Aunque evidentemente la anatomía del sistema reproductor femenino es un poco más compleja, ya que no solo se enfoca en la producción de gametos, sino también en la protección y nutrición del embrión en desarrollo. Sin embargo, esta lección no la dedicaremos al desarrollo embrionario que veremos en próximas lecciones. Entonces, el desarrollo del sistema reproductor femenino va a iniciar bajo las mismas condiciones que el sistema reproductor masculino. Es decir, vamos a tener la influencia de las tres hormonas de desarrollo sexual que se producen en el cerebro. Entonces recordemos que el primer circuito sexual, el primer órgano sexual, va a ser el cerebro. Y va a ser el circuito que se forma entre el hipotálamo y la pituitaria, dos órganos que se encuentran muy cerca. El hipotálamo va a segregar la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH por sus siglas en inglés. Esa hormona es la que inicia el proceso de desarrollo sexual de la niña. Cuando la hormona liberadora de gonadotrofinas alcanza la concentración suficiente en la pituitaria sufre un cambio y va a empezar a segregar dos hormonas. La primera es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante va a tener un efecto en los folículos que se encuentran al interior de los ovarios para que empiecen a producir las hormonas femeninas, estradiol y progesterona. Mientras que la segunda hormona producida por la pituitaria, denominada hormona folículo estimulante, va a estimular el crecimiento de alguno de los folículos que se encuentran en los ovarios para que se desarrolle un óvulo. Hasta aquí todo va igual que en el sistema reproductor masculino. La única diferencia son las hormonas producidas. En lugar de testosterona, se produce estradiol y progesterona. Cabe anotar que la estructura molecular de estas hormonas sexuales es muy semejante, aunque su efecto sea feminizante en lugar de masculinizante. Sin embargo, a diferencia del sistema reproductor masculino, la retroalimentación hormonal va a jugar un papel muy importante en el ciclo hormonal femenino, que dura aproximadamente 28 días. Entonces, primero vamos a mencionar los órganos y después vamos a hablar nuevamente de este control o retroalimentación del sistema reproductor a nivel hormonal. En la imagen tenemos un modelo tridimensional del sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino humano consiste en dos partes principales. Un útero, que es el lugar donde se va a almacenar el embrión y el feto en desarrollo. El útero se encuentra justo en medio de la pelvis, de los huesos de la pelvis femenina, debajo del intestino grueso y por encima de la vejiga urinaria. Por ejemplo, si lo movemos, aquí tenemos el hueso del coxis, aquí tenemos el intestino y aquí tenemos la vejiga urinaria y la parte de ese frontal que es el hueso púbico. Ahora bien, el útero va a estar conectado a otros dos órganos principales y estos son las trompas de falopio, que van a conducir hacia los ovarios. Los ovarios, que es donde se producen los óvulos, y a diferencia de lo que podría esperarse, la trompa de falopio no se encuentra conectada mecánicamente a los ovarios. Están separadas. Cuando el ovario produce un óvulo, las fimbrias, que son como estos deditos que le salen a la trompa de falopio, deben capturar de manera activa al óvulo. Si el óvulo se escapa de la trompa de falopio, puede perderse y degradarse en el peritoneo, que es la cavidad externa a los órganos.
Existen casos raros en los cuales se da un embarazo ectópico, debido a que el óvulo que ha escapado de la trompa de falopio es fertilizado. Cabe destacar que este tipo de embarazos es frecuentemente mortal, siempre para el feto y casi siempre para la mujer. Ahora, regresando al útero, este órgano va a estar conectado al conducto de la vagina general. La vagina va a ser un canal virtual que no se encuentra expandido normalmente, que conecta al útero con la parte externa de los genitales femeninos. Ahora, cuando la vagina se proyecta hacia la parte externa, va a tener tres secciones relativamente importantes que son los labios o vulva, que es el vestíbulo, básicamente la primera zona a la que entrarían los espermatozoides. Va a tener también la parte más externa del sistema reproductor femenino, que es lo que se puede ver, y también va a tener algo denominado el clítoris. En los humanos, el clítoris es un órgano que se ve con forma de botón y se encuentra cerca de la unión con los labios menores de la vagina, cerca de la abertura de la uretra. A diferencia del pene en el hombre, que es su homólogo embrionario, este no juega un papel importante con respecto al sistema excretor. En el hombre, el pene contiene en su interior a la uretra, que es por donde sale la orina y también por donde sale el semen. Por el contrario, en la mujer, el clítoris no contiene ningún otro órgano interno. Sin embargo, eso no es cierto para los demás mamíferos. Por ejemplo, las hienas manchadas, en las hembras el clítoris sí contiene a la uretra. Y además, la vagina también está contenida dentro del clítoris en las hienas, por lo que en las hienas manchadas, estas tienen que dar a luz a través del clítoris y no de la vagina propiamente dicha. Adicionalmente, cabe destacar que el sistema excretor y el sistema reproductor en la mujer se encuentran relativamente separados, debido a que son dos canales independientes. La uretra se encuentra por la parte frontal, mientras que la cavidad de la vagina se encuentra un poco más hacia atrás. Bien, ahora vamos a analizar el sistema reproductor femenino a través de lo que se conoce como corte coronal. Un corte coronal es un corte que me permite ver la parte interna del sistema reproductor femenino como si le hubiéramos pasado un machetazo al útero y a la vagina. Entonces, si viéramos esto desde el punto de vista de un espermatozoide, la primera zona con la que nos encontramos es la cavidad de la vagina, que normalmente se encuentra cerrada. Entonces, la vagina va a ser un tubo relativamente largo que llega a una zona conocida como la cervix, o más comúnmente como cuello uterino. El cuello uterino va a actuar como si fuera una especie de frontera de selección de espermatozoides. Muchos espermatozoides mueren en su paso a través del cuello uterino. Eso se debe a que el cuello uterino tiene que permitir el ingreso de los espermatozoides por medio de secreciones vaginales especiales que impidan que estos se mueran. Si los espermatozoides logran pasar, van a llegar a lo que se conoce como el útero. El útero, por lo tanto, va a constar de dos partes principales. La cavidad, que es como lo que generalmente tomamos en cuenta, y el endometrio, que es todo este revestimiento muscular, que es lo que va a permitir la fijación del embrión en desarrollo. Adicionalmente, las paredes del endometrio van a engrosarse o adelgazarse dependiendo del momento del ciclo menstrual en el cual se encuentre la mujer. En el periodo o momento fértil del ciclo, el endometrio es mucho más grueso. Ahora, al endometrio llegamos a lo que habíamos descrito anteriormente, que son las trompas de falopio. Y aquí es donde podemos ver de forma más clara que los ovarios y las trompas de falopio no se encuentran mecánicamente unidos, lo cual es bastante peligroso
formando lo que mencionamos anteriormente, los embarazos ectópicos. Son raros, pero ocurren debido a este defecto en el diseño. Finalmente, el último órgano que me falta por mencionar y que no juega un papel directo en la reproducción, pero que es bastante relevante, son estos ligamentos ováricos, que son los que mantienen a los ovarios en su posición frente a las aberturas de la trompa de falopio. Bien, ya mencionamos la anatomía del sistema reproductor femenino. Sin embargo, nos falta un poco de su fisiología. Ya sabemos que en su interior se va a desarrollar los embriones. Sin embargo, vale la pena mencionar algunos de los procesos que conllevan al desarrollo de eso. Entonces, el órgano más importante para poder explicar el funcionamiento del sistema reproductor femenino es el ovario. Entonces, en su parte externa ya vemos que el ovario tiene una forma de nuez, pero lo que nos va a importar realmente es su estructura interna. Entonces, la estructura interna de un ovario va a constar de matriz extracelular, de conductos circulatorios que van a alimentar a los folículos en desarrollo y una serie de grupos celulares muy pequeñitos denominados folículos. Y al interior de esos folículos van a encontrarse los ovocitos inmaduros que van a dar lugar a los óvulos. Para poder entender por completo este proceso de ovulación, debemos tener en cuenta también el ciclo hormonal y el ciclo del endometrio. Entonces, estas dos gráficas van a ir siempre acompañadas. Vamos a tener un ciclo ovárico, un ciclo de temperatura corporal, un ciclo de las hormonas que se encuentran en el sistema circulatorio, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. También vamos a tener un ciclo de las hormonas feminizantes, estradiol y progesterona, y vamos a tener el ciclo del endometrio. Recordemos que el endometrio era esta pared muscular del útero. Entonces, todo va a comenzar con los folículos primarios. Los folículos primarios son estas estructuras extremadamente pequeñas, de las cuales se van a seleccionar unos cuantos en cada ciclo menstrual. Entonces, al inicio de cada ciclo menstrual, lo que va a suceder es que hay cierta cantidad de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Cuando se llega a cierto punto límite, la cantidad de la hormona folículo estimulante va a aumentar. Y ese aumento va a estimular la selección de los folículos. Un puñado de folículos, denominada cohorte, va a comenzar a crecer. Sin embargo, dentro de esa cohorte, el folículo que se encuentre más cerca a los vasos sanguíneos va a ser el que esté más estimulado por la hormona folículo estimulante y en consecuencia va a ser el que crezca más. Cuando crece hasta cierto punto límite, este folículo más grande va a matar a los hermanos que se encuentran en su cohorte, impidiendo que compitan por él por la hormona folículo estimulante. Y en ese punto va a ser el único folículo que va a desarrollarse. Cuando este folículo entonces pasa por las etapas de crecimiento de la foliculogénesis, las células que se encuentran rodeando al óvulo, es decir, todas estas de acá, van a comenzar a segregar una de las hormonas feminizantes. De hecho, es una de las hormonas feminizantes más poderosas que existe y se denomina estradiol. Entonces, el estradiol va a tener fuertes efectos no solo en el desarrollo del óvulo propiamente dicho, sino también en el resto del cuerpo. A medida que su concentración va aumentando, el comportamiento de la mujer cambia, va a sentirse más fuerte y también su temperamento va a cambiar un poco. Adicionalmente, el aumento del estradiol aparenta tener un efecto positivo en la segregación de hormona luteinizante. Es decir, cuando hay más de una, hay más de la otra. Es un refuerzo positivo. Y ambas hormonas van a tener un efecto para que el endometrio comience a hacerse más grueso. Ahora, cuando el folículo ha crecido lo suficiente, se va a acercar a la pared del ovario y va a reventarse.
permitiendo la salida del óvulo. Este óvulo es un gameto que se encuentra al final de la meiosis 1, pero que no ha comenzado la meiosis 2. Con la ovulación se da un cambio en las hormonas que se encuentran en la sangre. Hay una bajada repentina de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Y esto impedirá que se genere una nueva ovulación hasta que el óvulo que se encuentra liberado muera. Sin embargo, el folículo que ahora se encuentra sin un óvulo va a continuar viviendo. Ambas estructuras van a tener una vida útil semejante. Eso se debe a que ahora el folículo vacío, que denominamos de aquí en adelante como el cuerpo lúteo, va a producir hormonas feminizantes, de la cual la más importante va a ser la progesterona. La progesterona va a tener efectos mucho más marcados en el comportamiento femenino, en su sensación de energía, y también va a tener un efecto en la temperatura corporal. La temperatura corporal de la mujer va a aumentar en su periodo fértil. Y adicionalmente, la progesterona va a hacer que el endometrio crezca aún más hasta su etapa máxima. El objetivo de este crecimiento del endometrio es que deje espacio para que el embrión fecundado se pueda insertar al interior de este endometrio y pueda luego capturar estos vasos sanguíneos que crecen en el endometrio para alimentarse y crecer. Ahora, todo esto ha tenido lugar en alrededor de 28 días. Desde el día 0 hasta el día 14 se da el momento de la foliculogénesis. Es decir, día 0 comienza la selección de los folículos y estos van creciendo hasta que el folículo revienta. Cuando el folículo revienta, eso se da aproximadamente en el día 14. Del día 14 al día antes del 28 más o menos, la pared del endometrio va a crecer y la cantidad de hormonas va a aumentar. Sin embargo, cuando el óvulo muere, también va a morir el cuerpo lúteo. Y eso va a provocar una caída repentina de las hormonas sexuales, especialmente la progesterona, pero también del estradiol, que se había mantenido relativamente alto durante esta etapa fértil. Cuando el endometrio deja de recibir las hormonas que lo hacen crecer, va a colapsar. Y este colapso va a generar un desgarre general del tejido conectivo y del tejido circulatorio que habían compuesto este engrosamiento del endometrio. El proceso es doloroso y también sangra. Y es lo que se conoce como la menstruación. Ahora, con la muerte del cuerpo lúteo, las hormonas sexuales progesterona y estradiol caen absolutamente y eso permite que las cantidades de las hormonas luteinizante y folículo estimulante puedan volver a aumentar y eso reinicia el ciclo menstrual. Bien, entonces hasta este punto de nuestra narración vamos a tener un óvulo maduro capturado por la trompa de falopio. Si hay un coito efectivo durante el periodo en el cual el óvulo se encuentra en la trompa de falopio, la fertilización normalmente deberá ocurrir en la región media de la trompa de falopio. Existen casos raros en que el óvulo sea ectópico y se dé una fertilización por fuera del sistema reproductor. Es raro, extremadamente peligroso, pero sucede. Otros detalles a tener en cuenta son el hecho de que la menstruación y la producción de los óvulos son procesos categóricos, es decir, suceden o no suceden. La primera vez que sucede un periodo menstrual se conoce como la menarquia, pero no necesariamente durante la menarquia se segrega un óvulo maduro, aunque puede suceder. En culturas rurales y en las culturas antiguas se considera que una niña que ha generado su menarquia, su primera menstruación, ya se considera una mujer en edad para contraer matrimonio y tener hijos. Por otro lado, la última menstruación se conoce como menopausia. Ahora,
La menopausia no solo involucra la inactivación del ovario, también va a generar la inactivación de la segregación de las hormonas sexuales femeninas. Ahora, esto no solo tiene que ver con la reproducción o con la belleza. Resulta que el sistema esquelético en la mujer está fuertemente influido por las hormonas sexuales producidas por los cuerpos lúteos. Si no reciben estas hormonas, el esqueleto femenino empieza a degradarse rápidamente, generando una disminución en la estatura y también problemas como la osteoporosis. Bien, esto fue el resumen del sistema reproductor femenino en su control hormonal, su anatomía y algo de su fisiología. En próximas lecciones vamos a analizar durante la pubertad, o sea, vamos a contextualizar toda esta narrativa anatómica y posteriormente vamos a hablar del desarrollo embrional. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.